Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso un lindo gorrito para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de la chaquetita y también les voy a dejar links de zapatitos que ya están en el canal para que puedan completar el conjunto. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer el gorrito de 0 a 3 meses, esta es la lana que yo usé. Este es en otro color, pero es la misma marca. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para el gorrito de 0 a 3 meses usé un total de 28 gramos. Usé un total de 11 gramos en este color celeste que se llama Blue Haze de esta marca y un total de 17 gramos de lana número 4 en el color blanco también. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos, ya que el gorrito lo pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta un adulto usando medidas estándar que yo les voy a dejar aquí en el tutorial. Así es que continúen viendo. Y bueno, ahí está. Sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este gorrito. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Bueno, para tejer este gorrito vamos a necesitar dos medidas. Vamos a necesitar el ancho de la coronilla y el largo total. Estas son las dos medidas que vamos a hacer y como pueden ver, pueden tejer este gorrito desde un bebito prematuro hasta un adulto XL. Yo estoy haciendo este gorrito para que haga conjunto con este suétercito que ya les mostré. Miren, ahí está. En la caja de información les voy a dejar el link. Nada más presionen el título del video y la caja de información se abre. Bueno, yo voy a estar haciendo el tamaño de 0 a 3 meses, que es este que está aquí. Y según las medidas dice que tiene que tener la coronilla un ancho de entre 10 y 11.5 centímetros. Así es que vamos a empezar con la coronilla. Si quieren tomar una captura, ahí está, lo pueden hacer. Bueno, así es que aquí para iniciar lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Vamos a enrollar el hilo así, miren. Y en este círculo vamos a meter el gancho. Yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor es de 4 milímetros. Para la coronilla voy a usar este color y luego voy a estar usando en el color blanco para el resto del gorrito. Así es que aquí miren, vamos a hacer dos cadenas. Estas dos cadenas no cuentan. En este círculo ahora vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Ahí está, 1, 2 y así hasta tener 12. Me olvidé mencionarles de que con las medidas que les mostré al inicio, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Ustedes nada más van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo aquí y van a continuar hasta tener la medida. En este caso estamos haciendo la coronilla, así es que para 0 a 3 meses dice que tiene que medir entre 10 y 11.5 centímetros. Bueno, aquí voy a hacer 12, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, así es que continúen hasta tener 12. Terminé de hacer estos 12 puntos altos. Ahora para cerrar el círculo lo único que tienen que hacer es jalar aquí y el círculo se cierra. Al final pueden esconder este hilo por todo alrededor para que el círculo no se vaya a abrir. Ahora ya tengo los 12 puntos altos para la primera vuelta. Para terminar siempre nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta con 12 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 hacemos 2 cadenas y empezando encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer 2 puntos altos. Para esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos, al modo de terminar con 24 puntos altos al final de esta vuelta. Y ahí está, así van a continuar nada más haciendo 2 puntos altos en cada punto. Así es que nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta, tengo 24 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas.
Ahora en esta vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 2, 1, 2, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora en el siguiente vamos a hacer 1. En el siguiente 2. En el siguiente 1 y así van a continuar hasta terminar esta tercera vuelta con un total de 36 puntos. 2, 1, 2, 1. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. Tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, hacemos 2 puntos altos y luego en los siguientes 2 voy a hacer 1. Ahora en el siguiente 2 puntos altos y en los siguientes 2, 1. Y ahí está, así van a continuar. 2, 1, 1, 2, 1, 1, al modo de terminar con 48 puntos altos al final de esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 4, tengo 48 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, aquí ya corté el hilo porque ya tengo la medida aquí de la coronilla, así es que nada más voy a pasar el hilo por esta última lazada, ya que para continuar con el gorrito yo voy a continuar con el color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más se van a unir y luego van a hacer lo mismo que yo voy a hacer después que les dé aquí las medidas. Miren, aquí ya tengo la medida, como les digo. Miren, así como está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora, está un poquitito pasado de las medidas, pero no pasa nada. Si lo dejo nada más con 3 vueltas, está justamente a 4 o 10 centímetros, que creo que es un poquito muy pequeño. Así es que yo decidí hacer una vuelta más. Tengo 4 vueltas y tengo 48 puntos. De aquí en adelante voy a continuar con estos 48 puntos. Ahora, si ustedes están haciendo su gorrito para cualquier otra medida, ustedes van a continuar hasta tener la medida aquí del ancho de la coronilla. Aquí ustedes van a continuar agrandando el círculo, así siguiendo la misma secuencia que les mostré. Por ejemplo, en la vuelta número 5, si ustedes necesitan continuar, van a hacer 2 puntos altos en el primero y luego en los siguientes 3 puntos altos van a hacer 1, al modo de terminar la vuelta número 5 con un total de 60 puntos. Y luego, si necesitan hacer más vueltas, la vuelta número 6 ustedes van a hacer 2 puntos en el primer punto y luego en los siguientes 4 van a hacer un punto alto en cada uno. Entonces serían 2, 4, 2, 4. Para la vuelta número 7 serían 2, 5, 2, 5. Y para la vuelta número 8 serían 2, 6, 2, 6. Al modo de terminar con 96 puntos altos. En la vuelta número 7 terminarían con 84. Y así van a continuar y agrandar el círculo siguiendo esa secuencia. Ahora, ya teniendo la medida de la coronilla, vamos a continuar con la segunda medida, que es el largo total. Ustedes van a medir esta medida desde la coronilla del gorrito hasta la última vuelta del resorte. Lo que yo voy a hacer para mi gorrito, que es de 0 a 3 meses, aquí dice que tiene que medir entre 12.5 a 14 centímetros. Yo lo que voy a hacer es dejar unos 2 centímetros y medio para luego hacer el resorte. Para el resorte voy a hacer 1 o 2 vueltas dependiendo de la medida que me dé, y estas últimas vueltas van a ser igual para todas las medidas. Así es que aquí están las medidas para las demás tallas. Si gustan tomar una captura, lo pueden hacer. Así es que aquí voy a continuar con 48 puntos y voy a continuar con el color blanco. Voy a meter el gancho en el punto que es el mismo donde nos unimos y aquí voy a jalar una lazada. Como les digo, si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces ustedes nada más van a hacer 2 cadenas. Ahí está. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás.
punto alto, enredarse por frente en el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar para esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 48 puntos. Bueno, continúen así, terminemos esta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5, donde hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora tengo un total de 48 puntos. Como les digo, de aquí en adelante siempre vamos a continuar con 48 puntos o el número de puntos que ustedes tengan al final de la última vuelta de la coronilla. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer un punto alto en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, y un punto alto en cada uno de estos puntos que hice en la vuelta anterior, al modo de también terminar con 48 puntos. Ahí está, así van a continuar. Nos vemos al final de la vuelta número 6. Estoy al final de la vuelta número 6, donde he hecho puntos altos por todo alrededor y tengo 48 puntos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 7 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y aquí en el primer punto voy a hacer un punto alto y así por todo alrededor, nada más haciendo puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7. En esta vuelta he hecho puntos altos y tengo un total de 48. Para terminar nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando con este primer punto, hacemos un punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente en el siguiente y punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así por toda esta vuelta número 8, al modo de terminar con 48 puntos también. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 8, donde hice puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora para la vuelta número 9 y 10 vamos a hacer puntos altos nada más, así como hicimos estas dos vueltas. Así es que hacemos 2 cadenas, empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto y así por toda la vuelta, nada más haciendo puntos altos. Para terminar la vuelta 9 se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y repetir lo mismo para la vuelta número 10. Así que continúen, terminen estas 2 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 9, la vuelta número 10. Al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Aquí me hace falta aproximadamente 1 pulgada para tener la medida total, así como está. Está midiendo aproximadamente 12 centímetros. El largo total para el gorrito tienen que ser entre 5 y 5 pulgadas y medias. Así es que voy a dejar lo que me hace falta para hacer aquí el resorte. Ustedes van a hacer lo mismo, van a continuar con esta secuencia donde hacemos estas 3 vueltas. 2 vueltas de puntos altos y 1 vuelta de puntos altos, enredarse por frente. Así es que aquí yo ya no voy a continuar, voy a hacer el resorte. Voy a irme encima del primer punto, voy a usar este color de lana que es el mismo que usé para la coronilla. Vamos a hacer una lazada y aquí jalamos una lazada y hacemos una cadena. Por 2 vueltas para el resorte yo voy a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando con este primer punto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, por frente en el siguiente y así por todo alrededor. Nada más alternándome entre estos 2 puntos. Ahora al terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto, voy a hacer un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y voy a repetir lo mismo para la vuelta número 12. Así es que esta es la vuelta número 11 y la vuelta número 12 van a hacer lo mismo. Van a trabajar los puntos así como se presentan y así vamos a terminar ya el gorrito. Continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya el gorrito terminado. Terminé de hacer la última vuelta
vuelta. Me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Aquí al final nada más hicimos 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que ya el gorrito está terminado. Miren, aquí le agregué un pompón. En la caja de información les voy a dejar cómo se hacen los pompones, ya que tengo un tutorial. Así es que asegúrense de ver en la caja de información. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora, si es que basado en las medidas que seguimos para hacer el gorrito es para 0 a 3 meses y lo hice para que haga conjunto con esta chaquetita que ya les mostré en el canal. La chaquetita también es para 0 a 3 meses. En la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita y si quieren hacer zapatitos para completar el conjunto, ya en mi canal tengo muchos tutoriales de cómo hacer zapatitos de la misma medida, así es que en la caja de información también les voy a dejar el link. Ahora les voy a dar las medidas ya del gorrito terminado. Miren, el largo total desde arriba hasta aquí abajo está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. De ancho desde aquí hasta aquí, nada más por encima, ya terminado, está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Así es que ahí está, el gorrito está terminado para un bebito de 0 a 3 meses, al igual que la chaquetita. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el pantaloncito. Y antes que me olvide, en total para 0 a 3 meses usé 28 gramos de lana, un total de 17 gramos en el color blanco y en el color celeste un total de 11 gramos. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.